ahora sí le voy a dar la bienvenida a Jorge Valdano. Jorge Gonzalo Bonadio, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Bueno, un gran placer, gracias por acompañarnos. Acá estamos con Ezequiel, con Dani, con Guido, con tu cancerbero. No sé si en tu vida tuviste un stopper que te persiguiera tanto como Guido a vos en este año, ¿no? Yo pensaba que los buenos eran ustedes, pero me he dado cuenta que el bueno es el productor. Hans-Peter Berkovich. Nunca vi ni un nivel de acoso parecido, ni un nivel de respeto y de educación parecido. Es un acoso solemne, Jorge. Mira que es difícil, asociar, maridar acoso con respeto, pero lo logra, Claro. lo logra y guárdenlo bien porque son ejemplares únicos. Jorge, vamos a arrancar así como con una obviedad, ¿no? ¿Cómo fue tu 24 de marzo del 76? ¿Te acordás? 24 de marzo del 76. ¿Ya estabas en España vos? Yo ya estaba en España. Sí, efectivamente estaba en España. Llegaba mi hermano a visitarme y le di la noticia en el aeropuerto. Una noticia que en España ya la venían adelantando desde hacía bastante tiempo, o sea, se sentían ya los ruidos de sable, pero mi hermano lo recibió la noticia con gran sorpresa, ¿no? Eso me sorprendió mucho. Es que yo tuve otro 24 de marzo igual de tétrico, pero en lo personal, o sea, me caí de un helicóptero en México un 24 de marzo también. Qué impresionante. Vos sé que a propósito de ese 24 de marzo, a veces mirando las cosas en perspectiva se pierde el rastro o se recupera el rastro. Los argentinos estábamos tristemente acostumbrados a la sucesión de golpes. Ocurre que aquel fue tan distinto y tan siniestro que terminó siendo el último, ¿no? Quizás por eso, por haber sido tan siniestro, pero era como que a veces ni siquiera era noticia profunda que hubiera un golpe de Estado en la Argentina, ¿no? Bueno, en toda Latinoamérica. Claro. La secuencia era realmente impresionante. O sea, aquellos países que mantenían una democracia sólida eran excepcionales. Aquello formaba parte de un movimiento tétrico que afectaba efectivamente a toda Latinoamérica y le habíamos dado ya la consideración de normal, ¿no? Bueno, pues efectivamente aquello fue tan duro de digerir que por lo menos dejó el camino allanado para que la democracia se mantuviera en el tiempo, ¿no? Te presento a un tal Ezequiel Fernández Mur, creo que alguna vez lo has visto en tu vida. Sí, alguna vez lo vi en mi vida, sí. Y siempre lo leo con Un placer, Jorge, ¿cómo estamos? Todo muy bien. Bueno, te saco del 24 de marzo y yo ya no sé cuántos partidos llevarás comentando con estadios vacíos. Así como Diego dijo la pelota no se mancha, Valdano habló alguna vez del miedo escénico del Bernabéu y esa frase se hizo tan mítica como la pelota no se mancha. Bueno, ¿qué es jugar qué es comentar para vos primero habiendo sido jugador en estadios vacíos? ¿Lo naturalizaste ya? No, ni siquiera naturalicé mi llegada a un estadio, ¿no? Cada vez que llego a un estadio me parece que es lunes a la mañana, no domingo, día del partido, o no miércoles, día de Champions, ¿no? Es una aproximación al espectáculo triste. Y luego entiendo que para los jugadores debe ser un desafío difícil de resolver, donde hay que hacer un esfuerzo de concentración muy grande. No todos los partidos son iguales en cuanto a la atmósfera, ¿no? Yo, ya que estoy hablando para Argentina, lo cuento, el día que jugamos la final de la Copa del Mundo, yo me pasé todo el partido repitiéndome: es una final de la Copa del Mundo, esto dura toda la vida. Porque claro, el ruido era raro, no éramos ni local ni visitante. Claro. Había un grupo de argentinos, había un grupo de alemanes, pero había una mayoría de mexicanos, luego salpicado de distintas nacionalidades, gente que había comprado la entrada,
y que iba a ver a la final con independencia de quién llegara a la final, de manera que había que familiarizarse con ese ruido y no sentirse ni local ni de visitante. A mí me tenía un poco desubicado, ¿no? Pues imagínate ahora que no hay nada, absolutamente nada, que llevarse al oído, ¿no? Y tener que jugar con esa desnudez ambiental debe ser muy, muy difícil. Y hay culturas que las resuelven mejor. No sé, a mí se me ocurre pensar que los alemanes lo tienen mejor resuelto, porque son gente mucho más disciplinada, y a los latinos entiendo que puede costarles algo más ese otro fútbol, ¿no? Profe, vamos a salpicar lo menos posible o a saltar lo menos posible de uno al otro como para que esto sea una charla, así que si querés seguir vos desarrollando, después le doy el pase a Dani. No, que pase Dani Arcucci ahí, por Bueno, favor. tampoco sé si lo conoce mucho Dani Arcucci, Jorge, pero bueno, no nos tenemos más remedio que pasar por él. Acá estamos, Dani, acá un estamos. abrazo muy fuerte. Igualmente, igualmente. Y vos sabés que cuando decías salpicar, yo digo, uy, voy a ir con otro tema, pero no, en realidad me da la sensación que todo está conectado desde que comenzamos, porque estamos viviendo un año muy especial, donde uno puede hablar de canchas vacías y de estas sensaciones extrañas, pero hablando de sensaciones extrañas, hace exactamente 4 meses y un día, yo te vi quebrarte a vos en público como jamás te había visto en ninguna oportunidad, ni siquiera en esa enorme alegría que viviste de ser campeón del mundo, que tiene que ver con otra cosa, pero fue cuando una compañera tuya, una colega, te preguntó qué te pasaba por la cabeza porque acababa de morir Diego Maradona. Pasaron 4 meses y un día, y como la vida de Maradona es inabarcable y eterna, parece que fue hace un siglo o parece que fue ayer. ¿Lo pudiste racionalizar? ¿Lo mirás desde otro lugar ahora? Bueno, Diego, digamos, nunca fue fácil de racionalizar. O sea, es un personaje que primero entra desde la emoción y después quizás empieza a llegar a la mente, ¿no? Sí, hay situaciones que son muy, muy, muy difíciles de resolver, por lo menos a la distancia, ¿no? Por ejemplo, el hecho terrible de que Diego hubiera roto al final muchos lazos afectivos, y el día de su muerte, uno por un lado no sabía a quién darle el pésame y por otro lado tenía la sensación de que el pésame lo merecía el país entero, ¿no? Digamos, es ese tipo de situaciones a las que Diego nos tenía acostumbrados, que eran paradójicas y que era tremenda, ¿no? Era tremenda como elección de vida, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero sí, efectivamente Diego se ha ido y sin embargo sigue estando presente a su manera, alentando noticias periodísticas permanentemente, que es la estela que dejan las leyendas, ¿no? Voy a interferir para repreguntar algo sobre Diego, que tanto lo pensamos, ¿no? Es como que a partir de su muerte yo al menos pude pensarlo desde un lugar distinto al de sus últimas imágenes el día de sus 60 años, tan utilizado y tan mal utilizado y manoseado por el poder, cuando no podía ni mantenerse en pie, pobre, que fue pocos días antes de la muerte encima, ¿no? ¿Y cómo sintetizarías vos, si es que es posible, que Diego haya sido diferente a todos los demás? ¿Por qué? ¿Por dónde pasaba la cosa incomparable de Diego respecto de los otros genios con los cuales vos has compartido momentos, ¿no? Bueno, es una fuerza sentimental, sí. Y eso tiene mucha fuerza, ¿no? Y aquellas imágenes dolorosas del día de su cumpleaños, en donde vimos el martirio de un hombre en vivo y en directo, nos dejó la evidencia de que Diego ya había perdido hasta la rebeldía, ¿no? La capacidad para decir no a determinadas cosas que efectivamente estaban forzando su capacidad de resistencia física, ¿no? Inglaterra, el partido contra Inglaterra tuvo mucho que ver con el mito, pero todo empezó antes. Yo creo que
es su tremenda argentinidad que el partido con Inglaterra no hizo más que sintetizar, ¿no? Claro. Por un lado, la viveza que nos define como pueblo. Luego discutiremos si es buena o mala noticia, pero es un rasgo nacional indiscutible. O no discutiremos nada, Jorge. O no discutimos nada. Claro. Y luego el virtuosismo, que es algo que festejamos desde el potrero hasta el gran estadio, ¿no? Claro. O sea, en el barrio al habilidoso se le rendía pleitesía, ¿no? Era indiscutible, era al que envidiábamos, ¿no? El que queríamos ser era... Y efectivamente Diego se convirtió desde ahí en un superhéroe nacional, y de superhéroe nacional a superhéroe mundial, porque estamos hablando de un genio de su ámbito, y además con una personalidad poderosa que lo tenía permanentemente en el centro de la actualidad. Viendo lo que generó el impacto, que es una obviedad, para muchos el máximo exponente del deporte que más nos gusta y que más se juega en el mundo, tenía una lógica que detonara como detonó en todo el planeta su fallecimiento. Yo no sé si Diego fue consciente de cuánto se lo quería en el planeta, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Ajá. Yo creo que sí. El alboroto que provocaba a su alrededor, estuviera donde estuviese, era impresionante, era algo que uno no ha visto en otros personajes, ¿no? Ahora, yo soy de la idea de que donde más conciencia tenía de que se trataba de un genio era dentro de un campo de fútbol. Era tal el manejo que tenía del espectáculo entero, que ahí era valiente, era generoso, era feliz, y se sentía realizado, ¿no? Bueno, estamos hablando de un genio en un ámbito muy, pero muy popular, por lo tanto, no es de sorprender el impacto que provocaba cualquier cosa que hacía, decía, o cualquier cosa que le ocurría, como esta terrible que nos está entreteniendo, ¿no? Sí, en realidad eso me refería a si él fue consciente de cuánto lo querían, no más allá del alboroto, porque... Sí. Bien, profe. Sí, pero lo estoy salteando acá a Guido, al declarado número 1 por Jorge Valdano del programa, así que disculpas, Guido, pero me dejaron picando algo. Yo estoy acá, escuchando, a mí me gusta escuchar. No. Me la dejaron picando, por eso me meto aquí. Justo leí en las últimas horas una entrevista que te hicieron en el contexto de un libro en Alemania. Es más, te la hizo un amigo, Lu Martín, para un libro homenaje, creo, de recuerdo de Diego Maradona. Y en esa entrevista, Jorge, vos decís algo como que, no es la primera vez que lo dijiste, yo recuerdo que ya lo habías dicho, de que Diego, el gol con la mano, ya lo había, en los entrenamientos lo había hecho. Pero claro, en esas lecturas que tiene hoy muchas veces la literalidad con que se está tomando todo en el periodismo, lo veo en algunos portales como que Diego planificó el robo. Diego estaba esperando, había calculado a qué hora salía Shilton de su casa para robarlo. Más o menos está ahora contado así en los medios. Entonces uno, ¿cómo te llevas con eso? Bueno, digamos con resignación. Estás acostumbrado, acabo de Jorge. hablar ahora. Acabo de hablar ahora con Lu, que efectivamente es un amigo. Y por eso hablé con él sobre Diego. Cuando ocurrió el fallecimiento, como sabía que iba a venir una avalancha de peticiones, de entrevistas, escribí un artículo para no hablar con nadie. Pero bueno, como Lu es un amigo, sí que le contesté, y efectivamente le conté que en algunos entrenamientos, por ahí tirábamos córner, y Diego metió un cabezazo tremendo. Y de pronto alguien te decía, le pegó con el puño. ¿Cómo que le pegó con el puño? Sí, le pegó con el puño. Y claro, uno que estaba en un ángulo un poco escondido, pues no tenía la sensación de que le había dado con el puño, porque el movimiento era tan armónico, tan coordinado, que
el público acompasado con la cabeza, pues te engañaba, ¿no? Entonces yo conté que efectivamente él lo hacía a veces como parte de una broma en los finales de entrenamiento, ¿no? Pero no se puede presentar eso como que Diego entrenaba la trampa, porque es una falacia, ¿no? Es que vos sé que hace poco hicimos un trabajo, no mucho tiempo, un trabajo que fue encontrar coincidencias, jugadas coincidentes de Diego. El famoso Diego se copia a sí mismo. Y el gol a los ingleses se lo hizo a River en su primer clásico, en la cancha de Boca. Ocurre que ese día lo agarraron. Se lo hizo el Pato Filiol. También, robándole la... No, eso no lo sabía. Claro, no lo sabía. pero bueno... O sea que los dos goles fueron ensayados antes. No, pero es que está, claro, está la magia de Diego, de la cantidad de veces que él podía replicar genialidades u ocurrencias, ¿no? Es eso, pero... Tenía un instinto más grande que el cuerpo, y entonces, Claro. ese instinto sacaba conejos permanentemente, ¿no? Y además Totalmente. eran inagotables los conejos, ¿no? Claro. No había un patrón definible sobre el talento de Diego. Uh-huh. Es que ahí estaba contenido el fútbol entero, ¿no? Guido, ¿te animás a preguntarle a Jorge o le rompiste las pelotas solamente para escuchar ahora? No, por favor, le mando un bueno. abrazo grande a Jorge y le agradezco de corazón no solamente las palabras del inicio, sino fundamentalmente y prioritariamente todo lo que ha sido este año. Claro. A todos los demás que están ahí los conozco de hace mucho tiempo, sé de su calaña, pero a Guido acabo de conocerlo ahora, acabo de conocerle la voz ahora. Exacto. Es un gusto, Guido. Lo mismo para mí, Jorge, y le agradezco de corazón todo este año de asedio. Bueno, en realidad hay una histórica comparación ya que intenta el periodismo preguntarle a cada uno de los protagonistas, que es la cuestión esta de Messi y Maradona. Yo lo he leído a usted decir que trata de no comparar a Messi con Maradona, pero la verdad Messi mucho no ayuda, que me pareció fantástico. Ahora, le consulto respecto de lo otro que tiene Maradona o que tuvo Maradona y que no tenía Messi. Alguna vez escuché que decían algunos tipos pensantes que Maradona fue padre de sus padres en algún momento, fue padre de sus hermanos en algún momento, tuvo un poco que hacerse cargo en la vida de determinados roles que Messi no, que afortunadamente Messi no. La distinción entre uno y otro también pasa por allí, por eso en algún caso se dice, bueno, tenía otro carisma, Diego, tenía otro liderazgo, tenía otra fuerza, además de tener, bueno, las condiciones que ahí alguno sí puede animarse a comparar desde lo futbolístico dentro de la cancha. Bueno, vamos a decir que representan también dos tiempos distintos, ¿no? Uh-huh. Y yo no me quisiera poner muy freudiano aquí. Yo lo que digo, y lo digo de corazón, que nunca diré que Maradona es más que Messi, ni menos tampoco, ¿no? Me parece que son dos genios representativos de su tiempo y que eso a mí me produce un orgullo patriótico, Uh-huh. con todas las salvedades nacionalistas que queramos meterle, pero que es un orgullo casi barrial de sentirme representado por dos genios indiscutibles de la historia del fútbol, ¿no? De los que decimos siempre que son incomparables para luego ponernos a compararlos, ¿no? Claro. Es un vicio cada vez más extendido, pero no muy periodístico no, vicio. me parece que es una falta de respeto decir o pensar incluso que uno adelantó a otro 1 metro o no sé cuántos centímetros en esa carrera por terminar siendo inmemorial, ¿no? Bueno, pues son dos extraordinarios jugadores. Messi lleva 15 años dando cátedras de fútbol y Diego, la significación de Diego la acabamos de comentar, aunque sea muy por encima, ¿no?
bueno, cada uno marcó su época. Es que además es innecesaria la comparación. Es un juego que no lastima a nadie, pero no deja de ser innecesaria, sobre todo por lo que es la suerte de tener, a ver, tantos padeceres hay en la vida que de golpe tener semejantes disfrutes, ¿no? De poder haber visto a todos estos muchachos y que encima, como bien decís vos, más allá de cualquier connotación, dos argentinos ocupando semejantes lugares, ¿no? Sí, En este lugar. eso. Bueno, vos decís que no lastima a nadie, pero a veces da la sensación de que se hace con el ánimo de lastimar, y eso me parece todavía más grave, más doloroso, ¿no? Muy de red social, sí. No. Sí, Jorge, a propósito de Messi, yo tengo una sensación nada más, es nada más que una sensación y me gusta tenerla porque me daría placer que así fuera, que vos hablabas de los 15 años y hablamos podemos hablar del porcentaje de gol por partido, el porcentaje de pase-gol por partido, y en todos los casos el pico del asombro en mi caso es la cantidad en todos los aspectos, más allá de la calidad que es maravillosa, ¿no? Y me da la sensación, por la cantidad de partidos que Messi juega hasta los 95, 96 minutos, cuando el partido estuvo resuelto ya a los 10 del segundo tiempo, que este pibe no perdió nunca el placer por jugar al fútbol. Aunque puede parecer una torpeza creer que un futbolista de su magnitud pueda perder el placer. Yo siento que me da la impresión de que Messi es básicamente un jugador de fútbol, el que sigue jugando al fútbol todo el tiempo, que necesita jugar al fútbol todo el tiempo y que no quiere estar nunca fuera de una cancha. Algo que con muchos otros jugadores no pasa, ¿no? Sí, así es. Efectivamente hay estadísticas sobre sus goles, hay estadísticas sobre sus asistencias. Yo tengo una que no está medida. Yo creo que es el jugador que más goles metió en donde la pelota antes de entrar pegó en el palo. Pero bueno, no lo tengo medido. Pero si tengo que apostaría porque ha sido él el que tiene un porcentaje más alto de balones que antes de entrar pegan en el palo. Y otro rasgo que creo yo indiscutible de su amor por el fútbol es cuando le hacen falta que muchas veces son convenientes para su juego, porque él en los tiros libres es muy bueno, se niega a caerse, claro. Quiere seguir con la pelota en los pies, lo agarran de la camiseta, intenta soltarse porque lo que él quiere es seguir con el placer de tener la pelota entre las piernas, ¿no? Sí, claro. Eso desde luego en un fútbol en donde hay tanta actuaciones, simulación, digamos, claro. ¿no? Sí, simulaciones además que ahora enriquecemos ante el VAR, ¿no? Con gritos incluso, ya que hay silencio ambiental, entonces cualquier atisbo de falta es exagerada hasta lo teatral. Bueno, pues él no solo no exagera, sino que pretende seguir en situación de debilidad porque acaba de ser zascatillado o agarrado desde atrás o lo que sea, ¿no? Muy de Ricardo Enrique Bochini eso, ¿no? A quien vos podías verle que le hagan falta, pero no se caía nunca el tipo, teniendo otro oficio, claramente. Sí. No, que entramos... Seguimos con los nombres mayúsculos. Claro, pero a ver, es que no me parece un tema menor, porque es una obviedad necesaria pasar por Maradona, por Messi, pero todos tenemos un fetiche. Ese jugador que nos ha gustado ver independientemente de sus logros o prescindiendo de sus logros. ¿Cuál fue el tuyo, Jorge, si lo tenés en mente? Vamos a ver, es que aquí también juegan otros tipos de aspectos. Yo soy del pueblo de Hermindo Nega. Claro, bueno. Y Hermindo, al que no vi nunca jugar, me autorizó a mí a soñar con el profesionalismo. Claro. Mira este tipo que nació en este pueblo y sin embargo está en River. Y entonces cada vez que Hermindo visitaba mi pueblo, y yo era muy pequeño, yo lo seguía por el pueblo mirándole las piernas, pensando que el secreto estaba ahí, ¿no? Todavía no había entendido que el fútbol estaba en la cabeza. Claro. Pero el tema fundamental era que para mí Hermindo era la prueba de que se podía. Eso era Hermindo para mí, ¿no?
Y luego me sentí muy deslumbrado por Bocchini, que era más o menos de mi misma generación, con Mario Kempe, Claro. que me robó algunas citaciones para selecciones juveniles, y además con justicia, Claro. con el Beto Alonso. Un día fui a ver a River, estando ya en España, yo acababa de llegar a España, y jugaba a River un amistoso contra el Athletic de Bilbao, y yo fui a ver aquel partido. Y no me olvido más que un preparador físico del Athletic iba por la tribuna diciéndole a la gente, miren bien esto, porque posiblemente no vuelvan a ver algo igual, ¿no? Era de una elegancia todo Claro, lo que hacía totalmente. y de una argentinidad que bueno, uno como espectador se sentía representado y hasta orgulloso, ¿no? Está claro, profe, que el abuelo Diego, vuestro amigo Diego, estaría emocionado diciendo qué grande Jorge por haber elegido a Hermindo Nega, ¿no? Siempre necesitamos que alguien nos oriente a mirar ciertas cosas que no percibimos, y en este caso fue una de las cosas que me instaló el abuelo. ¿Alguien quiere ir por otro lado o planteo un tema? Bueno, ¿me dejás algo? Sí, claro, con obvio. Messi? Claro. A ver, ya, me toca a Jorge en el rol, viste, Guido es el pesado, Ezequiel ya sabemos lo que es Ezequiel, el profesor. Yo me pongo en este rol de así del periodista, de estas cosas de actualidad. ¿Lo ves, lo intuís, lo sospechás, lo imaginás a Messi fuera de Barcelona o no? Todavía no, o sea, no me lo he representado fuera de Barcelona. Es más, lo tenía más representado al final de la temporada pasada que ahora, en donde me parece que ha cambiado, ha dado un giro institucional el club con el nuevo presidente, y empiezan a ver en el Barcelona algunos chicos jóvenes que han complicidad futbolística con él, no sé, lo que en política se llama brotes verdes, ¿no? Claro. Bueno, pues esos brotes verdes a lo mejor le ayudan a decidir a favor de quedarse, pero no tengo ni la más mínima idea, son todas intuiciones, ¿no? ¿Profe? Sí, vos sabés, Jorge, que vi algo de tu entrevista última en tu programa de televisión ahí a Marcelino, sobre todo el momento que Marcelino, hoy buen técnico del Athletic, cuenta que su despido de Valencia y lo increíble que le resultó que lo despidieran de Valencia, la situación inédita que vivió, cómo se enteró y cómo se produjo ese despido del Valencia. La Confederación Brasileña de Fútbol acaba de anunciar que prohibirá para este campeonato nuevo que comienza que los clubes que echan a un entrenador contraten luego pueden contratar un siguiente, pero ya no más. Si vuelven a echar a ese segundo técnico, tiene que ser un técnico de la casa, que esté contratado por el club. Es decir, se llega, después de que en el último campeonato creo que hubo cerca de casi 30 despidos de entrenadores. Varios de un mismo equipo, por ejemplo, de varios equipos. ¿Cómo ves esa situación de ese fútbol tan, qué sé yo, donde los tiempos se acortaron tanto? Bueno, efectivamente el fútbol cada vez le demanda más cosas a los entrenadores. Y otra cosa que dice Marcelino en la entrevista, que a mí fue de la que más me impactó, es que los jugadores cada vez le piden más soluciones, ¿no? Y eso... Es que es al revés, Jorge, ¿o no? Claro, bueno, uno está acostumbrado a que sea al revés, ¿no? Que sea el jugador el que le dé soluciones al entrenador. Pero estamos en un parteaguas, o sea, hay un antes y un después en este tiempo, ¿no? En donde la tecnología se metió en el fútbol, en donde el City Football Group ha contratado un astrofísico para manejar los algoritmos de los jugadores. Bueno, si eso lo hace el City, uno se preocupa menos, porque, digamos, las conclusiones del astrofísico tendrán que ser tamizadas por la energía creativa de Guardiola, y eso, lógicamente, de alguna manera va a temperar un poco las conclusiones. Pero se viene el método, y el método, para mi manera de ver,
amodorra un poco las neuronas de los jugadores. O sea, van perdiendo esa capacidad instintiva para resolver los problemas, ¿no? De hecho, el último gran genio fue precisamente Messi, que es un producto, un maridaje entre la calle, que lo vio evolucionar hasta los 13 años, y la academia, Claro. que disfrutó en Barcelona, que es una escuela muy reconocible futbolísticamente, ¿no? Bueno, el tema es que Messi es mitad calle, mitad academia, y ahora los jugadores son mitad academia y mitad academia, lo que se terminó en la calle. Claro. Entonces, el entrenador cada día tiene más obligaciones, tiene más poder, y por lo tanto, por un lado gana más dinero y por otro lado lo echan antes. El poder tiene esas cosas. Suerte que dejaste de ser entrenador, ¿no? Eso lo tenía bastante claro, pero bueno, por otras cuestiones. Yo soy una persona más dispersa y entiendo que un entrenador debe poner toda su energía y debe alcanzar incluso un nivel de obsesión con respecto al fútbol, que para mi personalidad no me parecía ni siquiera sana, ¿no? Entonces, bueno, tomé otro camino. Ayer Dani hablaba y Guido también desarrollaba una noticia vinculada con el planteo del seleccionado de Noruega respecto de las víctimas en la construcción de los estadios en Qatar. En una postura muy poco frecuente, ¿no? Que un seleccionado nacional, y Dani destacaba que la última vez que Noruega había jugado mundial había sido en el 98. Me acordé, y no lo mencioné al aire, yo la última noticia que tuve de Noruega jugando un mundial fue un artículo de Jorge Valdano en el que decía que para él hasta el momento Noruega había sido solamente 4 metros de flop por los hermanos. Claro, en un momento en el que había que hablar bien de Noruega, pues le había ganado a Brasil en la primera fase, y después Noruega desapareció. No pasó absolutamente nada especial con todo eso. Pero bueno, me parece que en estos tiempos en los cuales Noruega empieza a tener algunas figuras de altísimo nivel internacional, me parece de cierta relevancia que aparezcan mensajes poniendo algún límite, ¿no? Sí, no, está bien, efectivamente, está bien. Yo, francamente, no me animo a dar una opinión, porque para dar opinión hay que estar informado. Claro. Y a mí me falta información, ¿no? Pero sí me sorprendió que haya una toma de posición por parte de los jugadores, no sé si por parte de la federación o por parte de los jugadores, que bueno, que de alguna manera intenta darle al fútbol una dimensión humana, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente aquello eran 4 metros de flow, ahora tenemos 2 metros de jala. Claro. Y parece suficiente para sentirnos atemorizados, ¿no? Uh-huh. Porque es un poco el Kempes del siglo XXI. Exactamente. Un tipo de una voracidad descomunal. Impresionante. La verdad, Jorge, que esto de hablar de la obsesión del entrenador y demás, es imposible no ligarlo automáticamente con Bielsa, pero probablemente tanto Ezequiel como Dani o como Gonzalo o algún otro pueda llegar a preguntarle mejor de esto. Y yo, de manera más vernácula, también le pregunto si consume algo del fútbol argentino. Si tiene idea de lo que es este fútbol argentino fuera de lo que es la cancha, ¿no? Si es que mira algún partido, porque la verdad que el fútbol argentino es caótico por todos lados, de la organización, desde el cambio de los torneos, desde lo económico, desde lo financiero de los clubes, desde todos lados. Sí, aquí estoy más dispuesto a escuchar que a vertir una opinión, ¿eh? Porque efectivamente no estoy al tanto y no me gustaría ofender a nadie ni dar una opinión que no sea del todo sensata, ¿no? Pero bueno, digamos, veo poco fútbol argentino porque no se consume fútbol argentino en España en estos momentos, no se televisa ni un solo partido, excepto algunos de Copa Libertadores, y digamos que soy como lo he sido siempre, un mejor lector consumiendo que veedor, ¿no? De todos modos, hay hechos que, y no te estoy tirando la lengua ni por asomo, Jorge, solamente comparto sensaciones, ¿no? Hay hechos que califican per se, y en este caso,
es el mero hecho de que, aunque haya sido en un lugar muy caro a tus afectos, el fútbol argentino no haya podido jugar su partido más, el partido más importante de su historia en propia tierra, ¿no? Bueno, eso ha sido una auténtica catástrofe nacional, es una muestra de debilidad política, futbolística, social, y efectivamente nos tiene que hacer pensar a todos, no solamente a los políticos, no solamente a la gente que está en el fútbol, sino a Argentina como sociedad, ¿no? Es uno de esos episodios que ponen a prueba a un país, y lo cierto es que salimos de la prueba con una nota muy baja. Dani. Sí, al pasar, Jorge, Guido mencionó como referencia al fútbol argentino a Marcelo Bielsa. Y posiblemente de Marcelo sí, por seguir la Premier tal vez de más cerca, tengas más información, pero me gustaría preguntarte más allá de la actualidad de Bielsa en Leeds, y de preguntarte por el fenómeno Bielsa. Recuerdo tu experiencia de compartir tiempos con él en la Eurocopa del 96, si no me equivoco, y ahí que pudiste conocerlo bastante, pero todo lo que siguió de Bielsa, hasta ser ubicado como uno de los mejores entrenadores del mundo, para Pep Guardiola el mejor del mundo, aún sin lograr resultados, dirigiendo equipos muchas veces alternativos. ¿Qué explicación tenés vos del fenómeno Bielsa, si es que tenés alguna? Bueno, en primer lugar debo decir que yo a Bielsa lo conozco desde los 15 años. Claro. Recorrimos juntos las divisiones inferiores de Newell, y las personas no cambiamos tanto. Aquel chico de 15 años que era muy especial es hoy un entrenador muy especial. Aquel chico que tenía un tremendo rigor ético hoy lleva ese rigor hasta la máxima expresión, ¿no? Y yo creo que es ahí donde marca una gran diferencia en su manera de entender el fútbol, sin sacarlo nunca fuera del reglamento, con opiniones que nos ayudan a pensar, y sobre todo con una pureza ética a la que uno no está muy acostumbrado, ¿no? Dijimos que uno de los rasgos nacionales es la viveza, y él es alérgico a la viveza. Y eso me parece que lo define como persona que no siempre sigue la corriente, y que es admirable desde muchos puntos de vista. Ezequiel. Vos sabés que hace poco escuché a un técnico inglés que lo había enfrentado, no recuerdo el nombre del técnico, y que dijo algo así como que, lo voy a decir medio brutalmente, pero algo así como que Bielsa, aún en su método, juega a desordenar el fútbol. ¿Pero para qué? Para desordenar al rival. Y entonces en ese desorden, en ese caos que a veces se produce en los partidos de los equipos de Bielsa, como él en definitiva tiene un orden en ese caos, y termina muchas veces cosechando más de lo que podría esperarse. ¿Coincidís algo de esto? Bueno, en primer lugar, para atacar hay que intentar desordenar al rival. Digamos que es uno de los principios del fútbol, ¿no? Uno cuando ataca tiene como primer objetivo eliminar gente y intentar quebrar el orden del equipo contrario, ¿no? Pero yo en los equipos de Bielsa veo siempre rasgos muy reconocibles, aunque muchos de ellos no sean muy comunes de ver, ¿no? Por ejemplo, los marcajes al hombre, en donde solamente el Leeds de Bielsa y el Atalanta de Gasperini, digamos, lo llevan hasta las últimas consecuencias. Bueno, pues cuestiones efectivamente que nos ayudan a entender que hablamos de entrenadores que van contra la corriente, ¿no? A mí seguir la tendencia me parece hasta aburrido, por lo tanto todas estas cosas que le dan al fútbol un giro especial me atraen mucho más que aquellos que siguen la corriente, ¿no? Dani, nos vamos acercando al cierre. Sí, a ver, Jorge, no es que no te escuché tu referencia al fútbol argentino y la profundidad de la información que tenés, pero mira, te voy a contar algo que me enteré no hace mucho,
de alguien muy cercano a Marcelo Gallardo, el director técnico de River, y que es que tiene una profunda debilidad por Real Madrid, que de hecho estuvo mucho en los comienzos de su carrera como entrenador, observando que hay cosas en el River Camp que tienen que ver con lo que él vio en Madrid y que tiene una debilidad. Y acá, vos sabés que si se hace una encuesta, me incluyo yo, por ahí si me preguntan, me votan quién es, me acuerdo de lo que dijiste de Marcelino, ¿no? ¿Quién es la figura de River? Gana Gallardo, o sea, Gallardo es la figura de River. ¿Cómo se lo ve desde allá? A ver, porque uno lo dice acá, no, puede ser el entrenador del Madrid, puede ser el entrenador del Barcelona. Bueno, es el entrenador de un River muy especial. ¿Cómo se lo ve desde allá y cómo lo ves vos? Bueno, con mucho respeto, eso para empezar, como un entrenador top, pero digamos, en Europa, prácticamente en todos los casos de éxito, que hemos hablado de Bielsa, no hemos hablado de Simeone, claro. Seguramente ustedes no lo han hecho porque saben que Simeone es de otra sensibilidad a la mía, pero lo que está haciendo es de todas maneras, para mi gusto, admirable. Absolutamente, sí. Son entrenadores que antes de alcanzar un grande tuvieron que demostrar en Europa que eran capaces de entender el lenguaje futbolístico de este fútbol un poco imperialista que hay en Europa en estos momentos, ¿no? Que atrae tantos talentos, que se cree el centro del mundo futbolístico. Yo no tengo ninguna duda sobre el talento de Gallardo para alcanzar un equipo grande, pero me da la sensación de que va a costar encontrar que un equipo top haga esa apuesta antes de que Gallardo no haga un aterrizaje intermedio, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, pero bueno, es una visión particular, no me la tenga muy en cuenta, pero sobre su categoría no hace falta más que decir los años que lleva en River, que es una trituradora que sin embargo tritura todo menos al entrenador, que por algo se ha hecho indiscutible. No, pero además está tan así que ni lo ponemos en duda, y además es parte de la lógica que se da en otros deportes, esto de andar a hacer la escuelita a otro lado, pasa mucho en la NBA, pasa en el fútbol también. ¿Cuántos clubes? O sea, el Vichy Borghi lo compró el Milan, pero antes tuvo que ir a jugar a Bari, a Pisa, perdón, no, a Como, perdón. Sí. Eso está claro cuál es la lógica. Y a propósito de NBA y del deporte como cosa integral, pensando en Messi, en Ginóbili, en Roger Federer, en tu vínculo en el puente que has trazado entre el fútbol y cierta intelectualidad y aportar ideas y escribir como se debe escribir y haciéndolo atractivo, ¿crees que se han dado pasos que se ha evolucionado hasta empezar a considerar al deporte como un elemento importante dentro de la cultura, dentro del arte mismo, ¿no? Yo soy de la idea de que la única diferencia que puede haber entre Mozart, Picasso o Federer es que el circuito neuronal de Federer es igual al de ellos dos, pero la diferencia es que Federer es tenista y no pintor o músico, ¿no? O sea, en definitiva, la idea o la creatividad o la genialidad surge del mismo rincón. Quiero saber si sentís que se ha avanzado un poquito, sobre todo pensando en que Argentina necesitaría ser base en el deporte como para poder trabajar también alrededor de una cierta reconstrucción. Sí, yo creo que habría que analizarlo desde dos puntos de vista. El científico, sí. Que ya descubrió que existen las inteligencias múltiples. Hay una inteligencia musical, hay una inteligencia verbal, hay una inteligencia corporal, espacial, donde está el fútbol, el ballet, el baloncesto, claro, y todos los deportes. O sea, hay diferenciadas 7 inteligencias y una de ellas es aquella que se concentra en el deporte. O sea, son grandes inteligencias y cada una la expresa en el ámbito que corresponde. Y por otra parte, desde hace ya bastante tiempo, la cultura ha convocado en su ámbito a las emociones. Por eso la gastronomía forma parte de la cultura, claro, por eso la moda pasó a formar parte de la cultura y por eso el fútbol también pasó a formar parte de la cultura. Quizás todavía escribamos cultura en minúscula, pero yo no tengo ninguna duda de que fue siempre cultura. Y además en países como el nuestro, una cultura que ayuda a explicarnos.
Claro. como país, ¿no? Y por lo tanto conviene analizarla a fondo, como se ha hecho mucho ya, sociólogos importantes, gente que ha sabido asociar los latidos del fútbol con los latidos de la política, en fin, yo creo que cada día tiene más razón de ser que hablemos de fútbol y cultura, ¿no? Vamos cerrando, Guido. Sí, la última de mi parte, Jorge, voy a ver si puedo, si quiere compartir algo de su intimidad a partir de algo que leí también, que me parece muy atractivo si es que nos lo responde. Leí que usted dijo que es muy rara la noche en la cual no sueña, que usted hace goles espectaculares, goles maravillosos, y bueno, la verdad que me gustaría saber cuáles son esos goles, o a quién le hace esos goles, o con qué camiseta hace esos goles, esas cosas que son lindas de conocer y que no van de la mano de buscar ningún título periodístico. Eso apareció en mi primer libro de fútbol de hace 25 años, en donde empiezo diciendo: es rara la noche que no meto goles espectaculares, hermosos y míos, ¿no? Y sí que sigo metiendo goles, pero debo reconocer que cada vez fallo más goles hechos. y pateás cada vez más de cerca, porque ya no alcanza la potencia. No, eso es. Por ahí meto un caño, pero me alcanza el mismo al que le he metido el caño. Vos sabés, Jorge, que... Fíjate, un sueño, fíjate lo que es la vida, ¿no? Un sueño recurrente es que estoy volviendo viejo, el fútbol empieza a abandonarme, y yo no sé cómo disimularlo, o sea, cómo disimularlo en la cancha, ¿no? Me llega la pelota, intento hacer cosas raras, y claro, cuanto más raras son, peor te sale, claro. Claro, entonces lo que empieza siendo un sueño termina siendo una pesadilla. La vida que pasa, muchachos. Y lo peor de todo, Gonzalo, lo peor de todo es que encima se desgarra en la cama. Eso es. Creo que no hay mejor forma de terminar esta hermosísima charla, Jorge. Millón de gracias, un abrazo gigante. Y nada, lo único malo de la charla es saber que no se justificaría que nos vuelvas a atender en lo inmediato. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para todos, también para la audiencia. Gracias. Jorge Valdano.